Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos en una nueva historia. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a desentrañar un momento mágico, un chispazo que encendió una de las parejas más queridas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué pasó en esa fiesta de amigos que lo cambió todo? ¿Fue amor a primera vista? Prepárense porque vamos a explorar cada detalle, cada mirada, cada sonrisa que dio origen a este romance que cautivó a millones. Así que si son fans de Hande y Kerem, si les encanta el chisme de las celebridades, o simplemente si disfrutan de una buena historia de amor, este es su lugar. Les prometo que vamos a analizar todo con lupa, desde las anécdotas más divertidas hasta los momentos más emotivos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este relato, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre sus actores y actrices favoritos. Vamos a descubrir juntos la chispa que encendió el amor entre Hande y Kerem. Y bien, empecemos por situarnos en el contexto. Corría el año, bueno, no vamos a revelar fechas exactas porque no queremos que nadie se sienta viejo, ¿verdad? Digamos que era una época dorada para ambos estaban en la cima de sus carreras, jóvenes, talentosos y con un futuro brillante por delante. Ambos, sin saberlo, estaban a punto de vivir una experiencia que marcaría sus vidas para siempre. La famosa fiesta de amigos. Era una de esas reuniones relajadas, sin pretensiones, donde la gente podía ser ella misma, reírse a carcajadas y simplemente disfrutar del momento. Había música, comida deliciosa y sobre todo, un ambiente de camaradería que facilitaba las conexiones. Y fue precisamente en ese ambiente donde Hande y Kerem se cruzaron por primera vez. Ahora hay diferentes versiones sobre cómo fue exactamente ese primer encuentro. Algunos dicen que fue un choque accidental, un tropiezo torpe que los hizo reírse juntos. Otros aseguran que fue un amigo en común quien los presentó, intuyendo que entre ellos podría haber algo especial. Sea cual sea la verdad, lo importante es que ese fue el momento en que sus caminos se unieron. Imaginen la escena, Hande radiante como siempre con su sonrisa contagiosa y su mirada penetrante. Kerem con su carisma arrollador, su sentido del humor y esa energía que lo caracteriza. Ambos quizás un poco nerviosos, quizás un poco sorprendidos, pero definitivamente intrigados el uno por el otro. ¿De qué hablaron? Esa es la gran pregunta. Seguramente hablaron de sus carreras, de sus proyectos, de sus sueños. Pero también, y esto es lo que realmente nos interesa, hablaron de sus pasiones, de sus valores, de lo que realmente les importaba en la vida. Y en esas conversaciones, poco a poco comenzaron a descubrir que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. Se dice que Kerem quedó prendado de la inteligencia y la sensibilidad de Hande. Le impresionó su capacidad para conectar con la gente, su humildad a pesar de su fama y su compromiso con causas sociales. Hande, por su parte, se sintió atraída por el sentido del humor de Kerem, su espíritu aventurero y su genuina bondad. Vio en él a un hombre honesto, leal y con un gran corazón. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, claro está. Ambos eran figuras públicas, acostumbrados a estar en el centro de atención. Sabían que cualquier relación entre ellos sería escrutada por los medios y por los fans. Por eso al principio fueron muy cautelosos, tratando de mantener su relación en secreto. Sin embargo, el flechazo era innegable. Cada vez que estaban juntos, la química era palpable. Sus miradas se cruzaban, sus sonrisas eran cómplices y sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche. Era evidente que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la amistad. Y fue precisamente esa química la que los convenció de que debían arriesgarse. Decidieron dar el paso y embarcarse en una relación, sabiendo que no sería fácil, pero confiando en que el amor que sentían el uno por el otro sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Ahora bien, vamos a hablar de la serie que catapultó su romance a la estratosfera, Senkalkapm, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Esta serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también sirvió como un catalizador para su relación. Imaginen trabajar codo a codo con la persona que aman, interpretar a una pareja en la pantalla, compartir momentos íntimos y construir una historia juntos. Era inevitable que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara, que los sentimientos se intensificaran y que el amor floreciera. En la serie Hande y Kerem interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes opuestos que se enamoran contra todo pronóstico. Eda, una joven soñadora y apasionada, y Serkan, un arquitecto frío y calculador. Su relación está llena de altibajos, de malentendidos y reconciliaciones, pero al final, el amor siempre triunfa. Y esa misma dinámica, de alguna manera, se reflejó en su propia relación. Tuvieron que aprender a lidiar con sus diferencias, a comunicarse de manera efectiva y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles.
Pero también, y esto es lo más importante, aprendieron a amarse incondicionalmente, a aceptarse tal como eran y a construir un futuro juntos. Los fans de la serie, por supuesto, se volvieron locos con la idea de que Eda y Serkan fueran reales. Comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que Hande y Kerem intercambiaban fuera de la pantalla. Y cuanto más descubrían, más convencidos estaban de que su amor era auténtico. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Los fans crearon hashtags, editaron vídeos y organizaron campañas para demostrar su cariño a la pareja. Hande y Kerem, por su parte, se mostraron agradecidos por todo el apoyo y el amor que recibían. Sin embargo, también tuvieron que lidiar con la presión mediática. Los paparazzi los seguían a todas partes, los rumores y las especulaciones se multiplicaban y su vida privada se convirtió en un tema de interés público. Fue una época difícil, pero lograron superarla gracias a su amor y a su confianza mutua. Uno de los momentos más emblemáticos de su relación fue cuando decidieron hacer pública su relación. Fue durante unas vacaciones en las Maldivas, donde se tomaron unas fotos adorables y las compartieron en sus redes sociales. El mundo entero explotó de alegría. Era la confirmación que todos estaban esperando. Hande y Kerem eran oficialmente pareja. Y a partir de ese momento, dejaron de esconderse y comenzaron a disfrutar de su amor a la vista de todos. Asistieron a eventos juntos, se dedicaron mensajes cariñosos en las redes sociales y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos de tristeza. Hace un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Fue una decisión difícil, pero ambos coincidieron en que era lo mejor para ellos en ese momento. La noticia, por supuesto, causó conmoción entre los fans. Muchos se sintieron desilusionados y tristes al ver que su pareja favorita se separaba. Sin embargo, también hubo quienes entendieron y respetaron su decisión. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propios desafíos. Y a veces las relaciones terminan, incluso las más perfectas. Lo importante es que ambos se separaron en buenos términos, conservando el cariño y el respeto que se tienen el uno al otro. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el legado que dejaron juntos perdurará para siempre. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es real y que los sueños se pueden hacer realidad. Su relación fue una inspiración para muchos, un ejemplo de cómo amar con pasión, con honestidad y con respeto. Y aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Ahora, para agregar un poco más de sabor a esta historia, vamos a hablar de algunos rumores y anécdotas que circularon durante su relación. Recuerden que esto es solo chisme, así que tómenlo con pinzas. Se decía, por ejemplo, que Kerem era un hombre muy detallista y romántico. Le encantaba sorprender a Hande con flores, cenas románticas y viajes inesperados. También se rumoreaba que le escribía poemas y canciones, expresándole todo su amor. Hande, por su parte, era conocida por su sentido del humor y su capacidad para hacer reír a Kerem. Se decía que era una gran compañera de aventuras y que siempre estaba dispuesta a probar cosas nuevas. También se rumoreaba que era una excelente cocinera y que le preparaba deliciosos platos turcos a Kerem. Otro rumor que circuló fue que ambos estaban planeando casarse y formar una familia. Se decía que estaban buscando una casa juntos y que incluso habían empezado a hablar de nombres para sus futuros hijos. Sin embargo, como ya sabemos, esos planes nunca se concretaron. Pero eso no significa que su relación haya sido menos significativa. Al contrario, su amor fue real y profundo, y dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y hablando de fans, es importante destacar el papel que jugaron en su relación. Los fans fueron su mayor apoyo, pero también su mayor desafío. Su amor y su entusiasmo los impulsaron a seguir adelante, pero también los expusieron a una presión mediática constante. Hande y Kerem siempre se mostraron agradecidos por el cariño y el apoyo que recibían de sus fans. Sin embargo, también pidieron respeto por su privacidad y comprensión ante su decisión de separarse. Y eso es algo que todos debemos recordar: Hande y Kerem son personas como nosotros, con sus propias emociones y sus propias vidas. Merecen ser tratados con respeto y comprensión, independientemente de si están juntos o no. Así que, en resumen, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas moderno, lleno de pasión, de romance y de drama. Fue una historia que cautivó a millones de personas en todo el mundo y que nos demostró que el amor, aunque a veces efímero, siempre deja una marca imborrable en nuestros corazones. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginen que son Hande o Kerem. ¿Cómo se sentirían al ver este vídeo? ¿Qué pensarían de todo lo que se ha dicho sobre su relación?
Seguramente se sentirían halagados por el cariño y el apoyo de sus fans. Pero también quizás un poco incómodos por la exposición mediática y por las especulaciones sobre su vida privada. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sus propias emociones y sus propios sentimientos. Y es nuestro deber como fans respetarlos y apoyarlos, independientemente de las decisiones que tomen. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de amor entre Anne Derzel y Kerem Bürsin. Recapitulando brevemente, exploramos su primer encuentro en esa famosa fiesta, la chispa que surgió entre ellos, el impacto de Senkalkap en su relación, los momentos de alegría y los desafíos que enfrentaron, y finalmente su separación. Vimos cómo su amor inspiró a muchos y cómo su legado perdura a pesar de todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Anne y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.